Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar de fibra y en concreto de cuáles son las 6 frutas que tienen mayor cantidad de fibra. Tradicionalmente, la cantidad de fibra de la dieta se ha asociado siempre a la mejora del tránsito intestinal, es decir, a evitar el estreñimiento, o en casos contrarios, cuando tenemos diarrea, retiramos el consumo de fibra para solucionar, ¿no?, ese cuadro diarreico que suele ser puntual, un cuadro agudo. Por lo tanto, introducir de manera habitual fibra en la dieta nos ayuda a mejorar ese tránsito intestinal. ¿En qué cantidad? Así, de manera general, la Organización Mundial de la Salud estipula que deben ser un mínimo de unos 20-25 gramos, dependerá de cada persona, porque evidentemente no es lo mismo un niño que un adulto y no es lo mismo una mujer que un hombre. Y cada uno tendrá sus requerimientos de fibra diarios, pero podríamos decir que andarían por ahí, entre unos 25-30 gramos de media a lo largo del día. Pero es que actualmente, como las investigaciones a nivel nutricional son permanentes, continuas y avanzan muchísimo cuando se va conociendo más a fondo cómo funciona nuestro cuerpo, porque es tan complejo que evidentemente cada vez las investigaciones van avanzando y por eso muchas veces os digo que lo que hoy se dice que es blanco, igual mañana resulta que es negro, y de ahí que vaya habiendo variaciones en las recomendaciones de frecuencia de consumo de algunos alimentos. En el caso de la fibra, actualmente se sabe que hay 2 tipos de fibra diferentes en los alimentos. La fibra insoluble, que no podemos digerirla, que proporciona una función de arrastre por el sistema digestivo, y la fibra soluble, que absorbe agua, bastante cantidad de agua, que aumenta el volumen de las heces y eso favorece su expulsión también, por eso mejora los procesos de estreñimiento. Pero claro, absorbe agua. ¿Qué necesitamos? Beber agua también al mismo tiempo. Un consumo elevado de fibra sin agua nos produce el efecto contrario, agravaría los problemas de estreñimiento y vamos a decir que de alguna manera bloquearía, ¿no?, la expulsión de las heces, serían más duras y más difíciles de expulsar. ¿Qué alimento nos junta esas 2 características? La fibra y el agua, las frutas principalmente, también algunas verduras, pero en este caso nos vamos a centrar en las frutas porque entre frutas y verduras la cantidad de fibra insoluble es a veces superior en las verduras, pero sin embargo la fibra soluble es superior en el caso de las frutas. Y esta fibra soluble también sabemos ahora, o desde hace algunos años, que también tiene otras funciones en el cuerpo y que nos puede ayudar a regular el colesterol, a reducir la cantidad de colesterol sanguíneo, que nos puede ayudar también a reducir la glucemia, es decir, la glucosa que circula por la sangre, reduciendo en parte su absorción de los alimentos de la dieta, es decir, tiene otros beneficios incluso para el peso también, porque es muy saciante, se hincha. Cuando la consumimos, absorbe ese agua, nos produce una mayor sensación de saciedad, así que serían alimentos top en la dieta, aquellos alimentos que sean ricos en fibra soluble. Así que vamos con esa lista, ese ranking de las frutas que tienen más cantidad de fibra. En primer lugar se encontrarían las frambuesas. ¿Alguna vez habríais dicho que las frambuesas son la fruta con más fibra? Bueno, pues tienen nada más y nada menos que alrededor de un 6,6-6,7% de fibra en su composición.
teniendo en cuenta que el 90%, 95% es agua, el resto serían vitaminas, minerales, es decir, son muy ricas, sobre todo en vitamina C. No son una de las frutas de mayor consumo, pero si tenemos problemas de tránsito intestinal, igual nos convendría introducirlas en la dieta, aunque sean pequeñitas cantidades, por ejemplo, un puñadito de frambuesas con un yogur. Tendríamos un buen alimento simbiótico. ¿Y eso qué es? Pues que combina los probióticos del yogur con la fibra soluble que actúa como prebiótico de las frambuesas y nos podría ayudar a regular el tránsito intestinal. En el segundo lugar, en segunda posición, en ese contenido en fibra de las frutas estarían las moras, tanto las moras de morera, de árbol, como las moras de zarzamora, esos arbustos que crecen silvestres llenos de pinchos en el campo. En ambos casos tendríamos un altísimo contenido en fibra, casi similar, prácticamente igual al de las frambuesas, también alrededor de un 6,5%, nada despreciable. Moras de morera, su temporada sería el principio del verano, hasta mediados de verano, y sin embargo las moras de zarzamora serían finales del verano, por lo tanto podemos aprovechar también en esas épocas su consumo. También contenido, como todos los frutos rojos, altísimo en vitamina C y en otras sustancias antioxidantes. En tercer lugar, ya bajamos bastante la cantidad, nos acercamos como a un 3% de fibra y tenemos una fruta que sí que es ya de consumo frecuente, de consumo habitual en casi todas las casas, sería el plátano. El plátano evidentemente tiene muchísima fibra en la cáscara que no nos la comemos, por lo tanto no la contabilizamos, pero en el resto tiene más fibra no digerible cuanto más verde está el plátano. Evidentemente no nos lo vamos a comer verde como un corcho, pero el plátano tirando a verde tiene más cantidad de almidones, que serían fibra, y cuando está más maduro esos almidones se van transformando en azúcares. Cuando está muy maduro, esos plátanos que parecen casi mermelada son todo azúcar y prácticamente no tienen fibra. Si os habéis fijado, y esto es una curiosidad que también nos enlaza a otros conocimientos, la fibra es lo que mantiene la estructura de los vegetales, de las plantas. Y ese plátano cuando está verde está duro, cuando está maduro está muy blando. Pierde esa fibra que se transforma. Pero en un estado, vamos a decir, tirando a verde poco maduro, tendría un altísimo contenido en fibra, de alrededor, ya os digo, como de un 3%. Después tendríamos una fruta estacional, de temporada muy cortita, pero que estaría en ese ranking ahí situada, en cuarto lugar. Serían los higos. La temporada es muy cortita, apenas 1, máximo 2 meses para poder consumir los higos y no se producen fuera de temporada, es decir, no hay cultivo de higos en invernadero o en cualquier otro lugar, sino que solamente obtenemos esos higos frescos en temporada, que sería pues, de mediados a finales del verano. ¿Qué ocurre? Que podemos consumir higos como fuente de fibra deshidratados. ¿Qué hacemos? Eliminarles el agua, pero el resto de los nutrientes se mantendrían prácticamente intactos. Por lo tanto, ahí tendríamos también una buena fuente de fibra dietética fuera de temporada de consumo de higos frescos. En quinto lugar, en esta clasificación de frutas ricas en fibra tendríamos la pera. La pera es una fruta, vamos a decir, como engañosa. Realmente cuando está muy madura parece agua, podríamos pensar que es algo parecido al plátano, que desaparece la fibra, pero no es así. Es una de las frutas más ricas en fibra soluble de consumo frecuente y de consumo habitual. ¿Que queremos aumentar la cantidad de fibra o mantenerla al 100%? La podemos consumir con piel, ya que las frutas que se pelan pierden gran parte de su fibra. Y en este caso hay algunas variedades de pera
que tienen la piel muy finita y que nos las podemos comer tranquilamente. Sin embargo, hay otras variedades de pera que tienen una piel muy gruesa, áspera, difícil de masticar y en ese caso casi seguro que la vamos a pelar. Y ahí, bueno, pues podemos jugar con diferentes variedades de pera, que hay peras de verano, peras de invierno, es decir, podemos consumir peras prácticamente a lo largo de todo el año, aunque la temporada principal podríamos decir que es desde la primavera hasta finales del verano-otoño casi. Ahí podríamos tener diferentes variedades de pera. Y una de las frutas que seguro que ahora os va a sonar por su contenido en fibra, que tienen aquí una posición destacada, que sería en este caso la sexta, serían las ciruelas. Bueno, no os he dicho, la pera y las ciruelas también rondan el 2% de fibra en su composición. Las ciruelas tienen una particularidad y es que su efecto laxante, que es bastante importante, tanto en fresco como en ciruela deshidratada, no se debe a la fibra que contienen, sino a un tipo de azúcares que tienen en su composición, que son los que aceleran o hacen moverse un poquito más la tripa y nos dan cierta urgencia, ¿no?, para ir al baño. Buenísimo cuando estamos estreñidos. Y todo este efecto se debe al sorbitol, que contienen de manera natural las ciruelas. Esto también os lo he contado alguna vez. ¿Habéis leído alguna vez en los chicles sin azúcar qué azúcares llevan y qué pone debajo? Llevan sorbitol. Y debajo pone, ojo, que el consumo abundante de chicles puede producir molestias gastrointestinales o diarrea. En esos casos es debido, como os digo, a ese azúcar que contienen de manera natural las ciruelas. Así que ocurre un poco como en el caso de los higos. Son frutas temporales de estación y por lo tanto, si queremos mantener su consumo a lo largo de todo el año, disponemos de las ciruelas deshidratadas, que se pueden incluir en muchísimas recetas o simplemente tomarlas como si fuese pues un snack dulce, un aperitivo, cuando tenemos ganas de tomar algo así dulce y que sea saludable. Así que espero que este vídeo, este ranking de frutas más ricas en fibra, os sea de utilidad, sobre todo a aquellos que tenéis problemas gastrointestinales, o sea, de movilidad intestinal, estreñimiento, o para aquellos que tenéis también el colesterol elevado, ya que incluir estas frutas en la dieta va a resultar muy útil. Y alguno igual está echando de menos el kiwi. ¿Dónde está el kiwi? Pues si las ciruelas tienen un 2 o 2,1%, el kiwi tendría 1,9%, sería el séptimo, pero no hemos llegado a esa posición, así que se nos ha quedado relegado un poquito más abajo, aunque sea una de las frutas por la facilidad de consumo, porque lo tenemos todo el año, que se utilizan frecuentemente para mantener la regularidad, ese famoso kiwi diario en ayunas en el desayuno. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.